Bueno, vamos a trabajar lo que es motivación y autoconfianza. ¿Qué son la motivación y autoconfianza? Tienen que ver con habilidades mentales o variables psicológicas que componen la fortaleza mental del deportista. Por un lado tenemos la motivación y por el otro la autoconfianza. Ambas van a coincidir en que van a colaborar con el disfrute y el rendimiento del deportista. El disfrute por la actividad que está realizando y el mayor rendimiento justamente en su deporte. La motivación, por su parte, va a provenir del origen latín, motivare, y va a significar mover. Si no hay movimiento, no hay acción. Y por el lado, eh, asimismo, va a tener que ver con el motor que nos lleva a actuar. Por su parte, es decir, que si nosotros pensamos en la motivación, es el motor, lo que nos pulsa a llevar adelante nuestra actividad. La autoconfianza, por su parte, es de naturaleza multidimensional y dinámica, es la creencia que posee el deportista en su capacidad para conseguir el éxito, para conseguir los objetivos que se proponga. Y acá hay algo que es importantísimo, que es transversal a todas las variables o las habilidades psicológicas a entrenar con el deportista. Es decir, que es transversal a la motivación, al control mental, a la concentración, al control de la activación del deportista, al autoconocimiento, ¿sí? Va a atravesar todas las variables a trabajar con el deportista. Y la clave acá también va a ser el papel de tu entrenador, del entrenador en la construcción, ¿sí? Va a ser el que lo acompañe al deportista a construir esa creencia en que puede lograr lo que se propone. Otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta con la motivación y la autoconfianza es que son procesos, no son cuestiones que vengan de manera innata, de manera genética de nuestros padres o heredadas, sino que son procesos y que se pueden construir a lo largo del tiempo. Y más que nada, obviamente, con el acompañamiento de un coach o un psicólogo del deporte. La motivación es un proceso que tiene dinamismo, ¿sí? No es un proceso estático, sino que se va moviendo continuamente. No es algo que viene heredado ni innato, como les decía, y la podemos construir a lo largo del tiempo para que nos ayude a iniciarnos en una actividad física, poder implicarnos en ella, perseverar y esforzarnos cada vez más para conseguir nuestros objetivos. Los deportistas deben ser consistentes de por qué, por ejemplo, juegan al tenis, saber lo que los impulsa internamente, determinar cuáles son las metas que quieren lograr, establecerse metas que sean realistas, pero que los inspiren, hacer un esfuerzo para transformar sus objetivos en acciones concretas, rodearse del mejor ambiente posible, buscar constantemente oportunidades para mejorar y solucionar problemas, buscar un lema o eslogan, por ejemplo, para sus objetivos, porque un lema les va a generar motivación más emocional, tener una canción o música motivacional que escuchen, por ejemplo, antes del entrenamiento o la competencia, que también los active y los estimule. Tengo una deportista con la que trabajo, por ejemplo, que siempre antes de una competencia se piensa una canción que le guste, la escucha muchas, 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 muchas veces y después la acompaña durante la carrera. Si aparecen ciertas cuestiones del orden de los pensamientos intrusivos o algo así, ella lo que hace es tomar esa canción que ya preparó como parte de su planificación pre-competencia y hacer que esa canción la acompañe. Preguntas que nos podemos hacer en relación a la motivación es ¿por qué iniciamos la actividad? ¿Por qué iniciaste tu actividad? Le podemos preguntar al deportista. ¿Por qué la realizas hoy? ¿Qué es lo que te brinda? Y pensemos acá la diferencia, ¿no? Entre el inicio de la actividad y el por qué lo realizamos hoy, porque seguramente hay una diferencia ahí y es una diferencia bastante importante entre una cuestión y la otra. Muchas veces se inicia la actividad por algo más bien externo, y ahí tenemos la motivación extrínseca, ¿no? Por conseguir algo, por ejemplo, bajar de peso, por conseguir alguna cuestión externa, por un logro, y luego también tenemos, por otro lado, la posibilidad de que aparezca, digamos, con el tiempo, ciertas cuestiones más del orden del disfrute de la actividad. Y ese disfrute de la actividad es el que va a aparecer cuando pensemos en por qué realizamos la actividad hoy. Bien.
Infinitas razones se nos vienen al pensamiento cada vez que nos hacen esta famosa pregunta del por qué inicias tu actividad, por ejemplo, por qué corres, ¿no? Entonces corro porque quiero adelgazar, hago mi actividad porque ahí me encuentro con mis amigos, porque me hace bien, porque me gusta, por divertirme. Pero el tema acá es cómo hacemos para que esas razones sean tan fuertes que ayuden a nuestra mente a sacarnos de la cama cuando hace frío, por ejemplo, a dejar de ver Netflix calentitos en la cama e ir a entrenar, a abandonar los mates y las facturas e ir a entrenar, ¿no? Estas cuestiones siempre les pongo de ejemplo porque realmente son cuestiones que pasan, que aparecen, que están eh, y que nos están acompañando, digamos, en cada entrenamiento o en la mayoría de los entrenamientos, sobre todo cuando las condiciones climáticas no acompañan. Y bueno, y ahí es donde se ve la importancia, digamos, de recordar el por qué realizo mi actividad hoy, ¿no? ¿Por qué la sigo realizando? Bien. Acá otra cosa de las cuestiones importantes, bueno, acá les mencioné entonces la motivación extrínseca, ¿no? Que va a estar más del lado de algo externo a conseguir. Y también existe la motivación intrínseca. La motivación intrínseca va a tener que ver con la búsqueda del disfrute por la actividad misma, del disfrute en el mismo proceso de entrenamiento que realiza el atleta. Es más inherente, es más interior, digamos, y es más por el deseo de moverme, por lo que siento cuando me muevo, por lo que me brinda más del placer que otra cuestión más bien extrínseca como el reconocimiento de los otros o un premio, un trofeo, un podio, ¿sí? Que es más extrínseco. Hay diversas teorías que hablan de lo que es la motivación y hay una de las teorías que habla de la motivación intrínseca y extrínseca, que es la que les estoy planteando aquí. Ahora, planteemos esto. Nosotros cuando hablamos de motivación tenemos que plantearnos objetivos, ¿bien? Y acá es donde tenemos que poder diferenciar entre los objetivos de resultado y de rendimiento. La psicología del deporte no va a buscar el resultado en sí, va a buscar el rendimiento, la mejora del rendimiento. Y créanme que por correlato va a venir el resultado positivo, ¿sí? El resultado favorable. El enfoque en la mejora del rendimiento va a estar del lado del rendimiento deportivo. Vamos a buscar obviamente el trabajo con la motivación, con la autoconfianza, con la concentración, el autoconocimiento, el nivel de activación, el control mental y la dinámica y cohesión de equipos en caso de que se trate de equipos de grupos, de deportes de modalidad colectiva. También va a mejorar el rendimiento en relación a las habilidades para la vida, habilidades comunicacionales, interpersonales, el manejo de la asertividad, de la autocompasión, de la empatía y de la organización del tiempo. Y acá podemos incluir otra cuestión que es importante, que es la importancia del entrenamiento invisible, que va a tener que ver con los aspectos mentales, la alimentación, la hidratación, la organización del tiempo y el descanso. El asesoramiento también en relación a, por ejemplo, temáticas sobre autoestima, autocrítica, autoexigencia, esquema corporal, problemas vinculares, identidad, transiciones, duelos, cuestiones clínicas que va a tener que ver con, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, en la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación y adicciones. Acá hay una cuestión que es importante tener en cuenta porque más que nada las cuestiones clínicas sí tenemos que plantear que el asesoramiento va a estar dado por un psicólogo del deporte, ¿sí? Y no quizá por un coach deportivo. Ahí sí habría una diferencia que es importante tener en cuenta, porque allí, si estamos trabajando desde el lado del coaching deportivo, sí tendríamos que poder buscar la derivación a un psicólogo del deporte. Y si tenemos, en caso de que seamos deportistas, si tenemos un coach, bueno, en esas cuestiones, si llegan a aparecer algo de eso, bueno, ahí sí tendría que aparecer la figura de un psicólogo. Bien, ahora, ¿qué pasa con el rendimiento y resultado? ¿No? ¿Por qué les traigo esto acá y por qué me parece relevante que lo tengamos en cuenta? ¿Por qué el rendimiento es tan importante? Y por qué les planteo que existen también, además de los objetivos de resultado, que son los que más conocemos, objetivos de rendimiento. El rendimiento va a tener que ver desde lo temporal con la causa, fíjense, y el resultado con la consecuencia. El resultado es a lo que quiero llegar. La variable del rendimiento es independiente, la variable del resultado es dependiente de un montón de otros aspectos, y muchos de esos aspectos no son controlados ni controlables por el deportista. En el rendimiento, el verbo que vamos a poner en juego es el intentar, y en el lado del resultado vamos a poner el lograr.
Por otro lado, la pregunta que va a guiar el rendimiento es cómo lo voy a realizar, cómo voy a alcanzarlo, y el resultado es dónde quiero llegar, qué quiero alcanzar. La lógica va a ser en el rendimiento el recorrido y en el resultado el destino. Y ahí es importantísimo esto del proceso, del recorrido, ¿no? De tener en cuenta qué es lo que hago en el recorrido, de tener en cuenta que lo que haga en el recorrido sí puedo controlarlo para justamente llegar al destino que quiero alcanzar. Ahora, ¿cómo me planteo estos objetivos? ¿Cuáles son las características que tienen que tener estos objetivos? El planteamiento de objetivos tiene que estar construido por el deportista en relación al entrenador. Y si hay un coach o un psicólogo del deporte, mejor para que apuntale y colabore en la construcción y el planteamiento de estos objetivos. Deben ser personalmente controlables. El deportista debe creer, y ahí vamos a la autoconfianza, que los puede controlar. Tienen que tener más relación con la ejecución que con el resultado, que es esto que decíamos, con el recorrido, ¿no? Con el rendimiento. Tienen que ser realistas, pero también tienen que implicar un sueño para el deportista, lo tienen que motivar. Tienen que ser específicos, en lo posible cuantificables, en la medida en que el deportista va entrenando, para que justamente pueda ver su mejora. Y tienen que ser a corto plazo, no solo a largo plazo, pues eso lo va a mantener más motivado en el momento presente. ¿Sí? Es importante ahí tener en cuenta que el a corto plazo nos tiene como con la zanahoria, digamos, ahí cerquita para alcanzarla cuanto antes, ¿sí? Ejemplos de planteamiento de objetivos de rendimiento, por ejemplo, tenemos, supónganse, en una carrera de calle, ahora que vinieron, bueno, que se corren diferentes carreras, bueno, los 21 kilómetros, bueno, pensemos esto de, por ejemplo, mantener buenas sensaciones corporales durante toda la carrera. Otro objetivo de rendimiento puede llegar a ser, no sé, llevar adelante la planificación de carrera propuesta. Mantener una alimentación e hidratación acorde a lo planificado. No sé, por ejemplo, podemos decir, en la primer tramo de carrera, correr a tal ritmo, en la segunda parte de carrera a tal ritmo. Competir puede ser otro objetivo de rendimiento. Dar lo mejor, no sé, competir en el sentido de sentirme competitivo, ¿no? Muchos ponen dar lo mejor de mí, el tema es que el dar lo mejor de mí en realidad se debe diferenciar en diferentes, digamos, en pequeños objetivos de rendimiento. Entonces ahí es un poquito más difícil, pero sí podemos a posteriori de la carrera ver el análisis y ver qué era el dar lo mejor de mí, ¿no? O saber qué es el dar lo mejor de mí, en función de eso, ver cómo me cuantifico. ¿Qué es lo bueno cuando se termina la competencia? Poder cuantificar con el deportista cuál es el puntaje que se pondría en función de lo que brindó. ¿Qué otra cosa también es buena? No solamente armar los objetivos de rendimiento para competencias, sino también para entrenamientos de calidad, entrenamientos importantes. Hay un montón de cuestiones que me parece que están buenas y que son importantes del lado del rendimiento para empezar a trabajar con el deportista, y que el deportista sepa que no es solo correr a 5 el kilómetro, sino que es mucho más que eso, y que sí, en vez de pensar en correr a 5 el kilómetro nada más, está pensando en mantener una buena técnica, que puede ser otro objetivo de rendimiento, en tener buenas sensaciones, en tener una respiración controlada, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas más que él puede controlar y en las que se puede concentrar, que lo van a llevar seguramente al resultado esperado. Bien. Bueno, ahora vamos a la autoconfianza, ¿bien? Fíjense que habíamos dicho que la autoconfianza es multidimensional porque posee un montón de dimensiones que la van a hacer aumentar o hacer disminuir. Un montón de aspectos que le influyen, ¿sí? Entre esos habíamos nombrado al entrenador, a la familia también podemos nombrar. Es dinámica porque también va modificándose. Es transversal porque atraviesa todas las variables psicológicas, habíamos dicho. Se trata de una creencia
en que del deportista, en que puede conseguir lo que se propone, y es una construcción, es decir, que si yo reconozco que tengo muy poca autoconfianza, puedo llegar a construirla para fomentarla, ¿bien? Y otra de las cuestiones importantes acá a tener en cuenta es que es una creencia que va más allá de una expresión de deseos, porque tiene que estar apoyada en un sustento real, técnico y concreto. Cuando decimos que somos un 90% mente y un 10% cuerpo, estamos diciendo justamente esto. Ese 10% cuerpo es el sustento real, técnico y concreto que debe estar presente, porque por más creencia que yo posea, si mi cuerpo no me acompaña en la actividad que estoy llevando a cabo, no la voy a poder lograr de la manera deseada, por lo menos. Bien, la autoconfianza, como habíamos dicho entonces, es una variable transversal a todas las habilidades psicológicas a entrenar con el deportista. Entre ellas, la autoconcentración y el autoconocimiento, el autoconocimiento y la concentración, el control cognitivo y emocional, la gestión de los pensamientos y la regulación emocional, la motivación, las metas y objetivos. Con ellos tiene una relación directa y positiva, es decir, que a mayor autoconfianza, todas estas variables se van a aumentar, se van a ver influenciadas positivamente. En cambio, en relación a la ansiedad y la frustración, tenemos una relación directa y negativa, es decir, que si la autoconfianza disminuye, va a haber seguramente mayor ansiedad y mayor frustración en el atleta. Todas estas cuestiones obviamente que van a influir directamente en el rendimiento deportivo del deportista. ¿Qué pasa con el carácter de construcción? Uno de los factores determinantes para ese carácter de construcción es el rol del entrenador, porque el entrenador va a influir no solo desde su lenguaje verbal, sino también desde su lenguaje no verbal, desde los gestos, las miradas y la postura corporal. Como entrenadores es valioso saber esto, como psicólogos del deporte por supuesto que sí, para poder también planteárselo al entrenador, y como deportistas también, porque podemos llegar a comentarles al entrenador que muchas veces nos dice de una manera las cosas, pero sus gestos nos manifiestan otras cuestiones, ¿no? Y que ahí en algún punto hay un cortocircuito y justamente ese cortocircuito es el que no queremos que esté más para generar mayor autoconfianza en nosotros. Ahí obviamente que lo importante va a ser la regulación emocional del entrenador, pero bueno, como deportistas sí lo que podemos hacer es marcárselo como para que ellos también tengan otra herramienta a, contar, digamos, en función de lo que les viene pasando, ¿no? La autoconfianza también tiene fuentes. Entre esas fuentes nos encontramos los logros previos, el apoyo social, el nivel de activación, las verbalizaciones e imágenes positivas, el lenguaje corporal, la experiencia vicaria, la preparación física y mental, el estado físico, la autoimagen física, la relación y el estilo del entrenador y la autoestima. ¿Por qué nos sirve esto? Porque lo que primero que podríamos hacer, digamos, como deportistas o para trabajar con el deportista es plantearle que todas estas son fuentes de autoconfianza, le explicamos cada una, como les voy a explicar ahora yo, y en función de eso les decimos, bueno, a ver, ponele un puntaje del 1 al 10 a cada una de estas fuentes de autoconfianza, teniendo en cuenta en cuáles vos tenés mayor control, cuáles controlás más. En función de eso, el número, digamos, que pongas va a ser mayor porque vas a tener mayor control sobre ellas. Los logros previos van a tener que ver con competencias anteriores que hayan sido significativas para el deportista, como también entrenamientos que hayan sido importantes, entrenamientos que uno diga, wow, o sea, terminé eso y la verdad que eso, sí, no, es un logro previo. ¿Para qué me va a servir ese logro previo? Justamente para momentos difíciles de la competencia, donde la confianza que tengo en mí mismo disminuya, y ahí poder traer de la mochila mental que tengo, de entrenamiento mental en la espalda, traer ese logro previo y recordarlo y decirme, pero si yo terminé eso, ¿por qué no puedo terminar esto? ¿No? Si yo pude con eso, puedo con esto. El apoyo social es importante, el contexto que me acompaña, por supuesto que es importante. La familia, la novia, la pareja, los hijos, es importantísimo que estén. Y a veces influyen en nuestra confianza. A veces están hasta ahí y no acompañan mucho, pero bueno, con que estén hasta ahí
y por lo menos no interfieren en los entrenamientos o en la búsqueda que tenemos deportiva, colaboran. El nivel de activación tiene que ver justamente con el nivel de energía, para hablarlo coloquialmente, que posee el deportista o que debe poseer el deportista para llevar adelante el desafío. Muchas veces pasa que arrancan una carrera, por ejemplo, y cuando arrancan la carrera la arrancan a tope y después esa energía con la que salieron obviamente que se pierde. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso para justamente poder ajustar ese nivel de activación o arousal que utiliza el deportista para que utilice la energía que corresponde en cada momento de la carrera. Verbalizaciones e imágenes positivas, cómo me hablo, ¿no? Detectar cómo me hablo, detectar qué imágenes me acompañan, si me acompañan y si son positivas, y si estas imágenes, al ser positivas, colaboran en mi autoconfianza o no. El lenguaje corporal, que tiene que ver justamente con mi postura corporal, la manera en la cual yo me veo y hago que el resto me vea en la medida en que estoy ejecutando mi deporte. Por ejemplo, con una tenista trabajamos mucho esto, el cómo se ve, cómo ve a otras tenistas y cómo quiere que la vean a ella. Entonces jugamos mucho con esto de armar un personaje a la hora de jugar al tenis. La experiencia vicaria, que tiene que ver con ver a otros, más o menos de mis mismas características, verlos cómo están haciendo las cosas, cómo las están llevando a cabo, y saber que si ellos la pueden llevar a cabo de manera positiva, yo también puedo verla, puedo hacerlo, ¿no? Confiar en mí en función de que otros con mis mismas características lo puedan hacer. La preparación física y mental, fundamental, tener en cuenta si tengo confianza o no, creencia o no en mi preparación física y mental, en mi estado físico, en cómo me encuentro, en la autoimagen física, si esa autoimagen física influye o no en mi autoconfianza como deportista. La relación y el estilo del entrenador, cómo me llevo y si eso influye o no, qué me dice mi entrenador y si eso influye o no en mi autoconfianza. Y la autoestima, que va a tener que ver con la estima que me tengo a mí mismo como persona, ¿sí? No es la creencia en los logros, como si la autoconfianza, sino tiene que ver más con el ser, tiene que ver más con cómo me estimo a mí como persona. Entonces, todas estas fuentes de autoconfianza, poder reconocerlas, brindarles un puntaje y desde ahí poder, digamos, evaluarme y ver cómo influyen o no, y las que influyan más, poder profundizar un poquito más en ellas, me van a servir como herramientas mentales a tener cercanas, digamos, en los momentos en los que las necesite. Una cuestión más para trabajar de la autoconfianza son las atribuciones causales. Es decir, ¿a qué le atribuyo yo la causa de lo que sucede en el deporte? Es la búsqueda de la causa de un acontecimiento o de un comportamiento, que puede ser propio o ajeno. Es la explicación de dicho acontecimiento o comportamiento. En el deporte, las atribuciones ayudan a entender, explicar y evaluar las causas de un resultado. Se relacionan con la percepción e interpretación del éxito y el fracaso. Es por eso que son importantes, porque en función de a qué le atribuya yo la causa de lo que sucede, en relación a la interpretación del éxito o el fracaso, también va a ser lo que me brinde, digamos, la posibilidad de aprender de eso que sucedió, de ver si hay alguna cuestión a cambiar, a modificar. Si es totalmente ajeno, yo no tengo nada que ver, entonces no habría nada que pueda hacer para modificar, ni tampoco dependería de mí, ¿no? El futuro en mi deporte. En cambio, si sí hay cuestiones que yo percibo que puedo modificar o cambiar, y que eso haría que el resultado, por supuesto, sea distinto, ahí sí entonces dependen de mí y ahí es donde tengo que estar atento para poder modificar. Conllevarán emociones concretas, un modo de ver las cosas y formas diferentes de afrontar situaciones futuras. Permiten planificar los entrenamientos y competencias futuros en base a las causas percibidas de los resultados obtenidos. Producirán un tipo de emoción más definida y concreta que depende de la valoración que hace el deportista del resultado. Valoración que hace el deportista del resultado. Valoración, interpretación. No es así
blanco o negro, sino que justamente tenemos que tener en cuenta que en la medida en que vamos viviendo, vamos valorando y vamos interpretando la realidad. Y en función de eso le atribuimos una causa, le atribuimos arbitrariamente una causa. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy atentos para ver a qué le atribuyo la causa. Bien, diferentes atribuciones causales, las más comunes, las más importantes: estabilidad, locus de causalidad y controlabilidad. Del lado de la estabilidad nos vamos a encontrar con que puede ser una atribución causal estable o inestable, ¿no? La estable va a tener que ver, por ejemplo, con el talento o habilidad que yo perciba que poseo. La inestable va a tener que ver con la suerte. La estable puede llegar a tener que ver también con el entrenamiento físico y mental que posea, ¿no? La creencia que tengo en que tuve el entrenamiento físico y mental para realizar ese objetivo. Y la inestable va a tener que ver con la suerte. La inestable va a tener que ver con decir, por ejemplo, gané al tenis, supónganse, bueno, pero fue porque me tocó la final con una que ganó hasta ahí de suerte, así que fue suerte en realidad. No soy tan buena. La otra era peor que yo. ¿Sí? Eso es una manera, por ejemplo, de plantearlo más del orden de la suerte o más del orden del otro, que eso hace que yo no tenga el poder o que no tenga la responsabilidad, para bien o para mal, de haber ganado. ¿Sí? No fue por mí, en realidad, fue por lo externo. O cuando dicen, no, el viento me jugaba a favor, o cuestiones de ese estilo, ¿no? Es totalmente inestable. Entonces, ¿hasta qué punto me sirve para ir hacia adelante o para crecer en mi deporte si todo es tan inestable? El locus de causalidad puede ser interno o externo. El interno, por ejemplo, va a tener que ver con el esfuerzo realizado. Como me esforcé tanto, pude llegar al podio. Y el externo tiene que ver con el nivel de los rivales, algo de los que les comentaba recién. Por ejemplo, no, en realidad llegué al podio porque no vino a competir nadie. Bien. Dentro del control propio del deportista o fuera del control del deportista va a tener que ver con la controlabilidad. Dentro del control del deportista es el plan de competencia, por ejemplo. No, lo que pasa que me fue bien porque cumplí lo planificado para la competencia. Cumplí con lo que había planificado. Fuera del control es la preparación de los rivales. Me fue bien porque en realidad yo vivo corriendo en este terreno y los rivales, no sé, supónganse que es en moto, vivo compitiendo en este terreno y los rivales no, porque ninguno era de acá, no compitieron los fuertes de acá. ¿Bien? En vez de plantearme, por ejemplo, en esa misma competencia, objetivos de rendimiento que tengan que ver con, no sé, tiempos del circuito, sensaciones en el circuito, uno sabe también qué rinde. Y en función de eso está bueno tenerlo en cuenta justamente para a partir de ahí poder crecer, ¿no? Sin pensar en el otro. Porque uno puede decir, bueno, sí, no, en realidad llegué al podio porque no compitió nadie fuerte o no compitió nadie bien preparado. Está bien, pero ¿qué tiempo hiciste, por ejemplo? ¿Y era el tiempo que habías estimado? No, lo pasé, hice un mejor tiempo. Ah, bueno, entonces, más allá de la preparación de los rivales, hay que tener en cuenta que tuvo un buen rendimiento, más allá del resultado, ¿no? Y eso también está bueno justamente para ir pensándonos y ayudar a pensar al deportista también en relación a estas atribuciones causales. ¿A qué le atribuyo la causa de lo que está sucediendo? Bien, como para ir terminando, ¿cuáles son los beneficios de una buena confianza deportiva? Mantiene emociones positivas, construye metas más arriesgadas y desafiantes, facilita la concentración, disminuyendo focos atencionales distractores, cuestiones que nos saquen del foco, incrementa la posibilidad del esfuerzo del deportista, colabora con las estrategias que implementen en la competencia, mantiene el nivel de activación óptimo, motiva al deportista a desafiarse aún más en la adversidad cuando posee conflictos, aumentando su rendimiento. Y les dejo, por último, un ejercicio de autoconfianza para que puedan hacer, para ver a qué le atribuyen, ¿sí? Teniendo en cuenta que la autoconfianza es el 100 o es el 10, qué puntaje le atribuyo al trabajo, al talento, al resultado, en función de lo que fuimos viendo, ¿sí? En función de la diferencia entre rendimiento y resultado, en función de
el talento, perdón, el trabajo, el talento, pensémoslo como las habilidades estas con las que viene el deportista y no tanto con el esfuerzo, que sí estaría más del lado del trabajo. Bueno, y a ver qué resultado les da. Bien, muchas gracias.